gracias por acompañarnos en la segunda edición del conversatorio virtual La Amazonía y el Bicentenario, Transformación y Actualidad. Hoy día este evento es gracias al apoyo del Museo Etnográfico del Amazónico, el Centro Cultural José Pío Asa y la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy día nos acompañan 3 expositores de alto renombre y hemos tenido que hacer una modificación. Quiero comentar que habíamos estado indicando que nos iban a acompañar Daisy Vera y Betty Rubio. Infelizmente ambas han tenido problemas de salud en este contexto tan difícil que nos toca, por lo que hoy día tenemos otros invitados que también presentarán y abordarán el tema del modo que habíamos previsto. En primer lugar estará el señor Virgilio Cabanillas, que de acuerdo al blog El Cuaderno de Virgilio, él se considera un militante en la defensa del patrimonio y la democratización de las colecciones de los museos, ya que abundantes obras de arte y objetos de valor histórico antropológico están fuera del alcance del público. Él es licenciado en Historia y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde también realizó estudios de doctorado en Historia de Arte. Ha publicado el Manual de Historia Andina y Mundial, Imagen de la Muerte, ha realizado el registro, catalogación y edición de Gabriela Aracaki en la colección Barreda, es docente y brinda servicios de investigación, asesoría cultural, curaduría, interpretación, elaboración de materiales educativos, entre otros. En realidad es larga la información que tenemos de Virgilio, estamos tratando de hacer un breve compendio. También nos va a acompañar Beatriz García Blasco, comunicadora, con muchos años de experiencia en temas vinculados con las poblaciones indígenas de la Amazonía. Actualmente ella es coordinadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la red de emisoras radiales de los Vicariatos de la Selva del Perú y la Repam Perú. Años atrás ha acompañado a diferentes pueblos indígenas como Yine, Matsillenca, Amahuaca, Yaminagua, Ashaninka y Nahua, en el marco de su trabajo como voluntaria del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, siendo directora de Radio Cepagua y Radio Madre de Dios. Y finalmente estará la presentación de Wilmer Ancón López, más conocido como Sani. Él es fotógrafo y estudiante de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha participado en exposiciones colectivas en Lima como parte de la comunidad Shipibo Coniva localizada en Cantagallo. En este primer momento, ellos tendrán 15 minutos para realizar unos comentarios acerca de cómo se encuentra la Amazonía en estos momentos después de 200 años de independencia del país. Y luego estaremos con 5 minutos adicionales para una ronda de preguntas. Los dejo con Virgilio. Gracias. ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a compartir una breve ponencia en donde yo, por mi formación de historiador, más que nada voy a hacer una síntesis, ¿no? Un panorama histórico de la Amazonía desde la independencia y cómo este gran territorio amazónico se fue incorporando al resto de la nación, ¿ya? Con motivo de los 200 años de la independencia del país, quiero yo compartir un poco de qué manera la Amazonía se fue incorporando a ese largo proceso que es no solo la independencia, sino la conformación de la República Peruana. Bien, entonces paso a comentar para ustedes este tema tan importante para entender el presente, ¿no? A partir de esto tendremos luego las ponencias sobre la problemática actual de la Amazonía. Bien, como ustedes saben, ya en 1742 se da una rebelión importante en la Amazonía que dirige Juan Santos Atahualpa y que conmociona sobre todo la Amazonía central. Ese sería, digamos, el más conocido antecedente de movimientos sociales y políticos amazónicos preindependencia. Sin embargo, hay otro hecho más cercano a la independencia que se da en el año 1809, cuando se produce una rebelión en Maynas. Esta rebelión puso en jaque a las autoridades virreinales. El movimiento estalló en Jeveros
para ubicarnos la actual provincia de Alto Amazonas, y se extendió a la importante localidad de Laguna. Los rebeldes tomaron el cuartel local y el gobernador Diego de Calvo, que era famoso por sus abusos, por cierto, tuvo que escapar de la zona. Para ese tiempo, Jeveros se había convertido en el centro principal de Maynas, pero esta revuelta de 1809 obligó a los españoles a trasladar la capital a Moyobamba. Con el arribo de la expedición libertadora de San Martín, los ecos de esa influencia llegaron hasta la Amazonía, y la disputa entre los patriotas y los realistas en la zona amazónica se centró en el control de la ciudad de Moyobamba. El líder patriota local fue Pedro Pascasio Noriega, muy importante para la historia local, un comerciante de Moyobamba que se puso al servicio de la causa emancipadora. Incluso viajó a la costa para ponerse en contacto con San Martín en Pisco. Luego pasó a Trujillo y regresó a Moyobamba, evidentemente para impulsar la rebelión patriota en la zona. Desgraciadamente, Pedro Pascasio fue capturado y fusilado en Moyobamba el 11 de abril de 1821. A pesar de esa pérdida, hacia agosto podemos decir que gran parte de Maynas ya había jurado la independencia. La lucha no terminó, por supuesto, se intensificó aún más. Mientras Chachapoyas se convertía en una ciudad baluarte de los patriotas, Moyobamba permanecía en manos de los realistas. ¿Cómo se define esta situación? Cuando desde Chachapoyas parte una expedición patriota al mando de Nicolás Arriola. Seguramente ustedes han escuchado su nombre por una avenida muy importante de La Victoria, ¿no? Él era un militar patriota argentino. La expedición tenía como objetivo Rioja y Moyobamba. Se libraron varias batallas en las que participaron también los combatientes nativos, a los que llamaban ejército invisible, evidentemente por su adaptación a la zona de la selva. Las fuerzas realistas, con Santiago de Cárdenas, fueron vencidas por los patriotas en La Ventana, Tambo del Visitador, Rioja, La Habana. Quiere decir que en esta zona de la Amazonía se van a dar varias confrontaciones entre patriotas y realistas, y como ustedes seguramente sabrán, es un tema que aparece poco en los libros escolares, ¿no? En septiembre de 1822, los patriotas habían logrado el control total de Rioja y Moyobamba y se había consolidado de esta manera la independencia de Maynas. Bien, al producirse la independencia y al surgir el Perú como Estado republicano, evidentemente era urgente definir las fronteras nacionales. Y en el caso del territorio amazónico, el Perú tenía que definir fronteras con 3 países, que fueron Brasil, Bolivia y la Gran Colombia. La Gran Colombia integrada por lo que hoy son 4 países, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. La demarcación definitiva de dichas fronteras fue un proceso largo y complejo. La situación más dura fue con Ecuador. La disputa por Maynas nos confrontó con este país vecino, que ahora es gran amigo del Perú, por cierto, hasta fines del siglo XX incluso, hasta la historia reciente. La jurisdicción del territorio de Maynas correspondió inicialmente al virreinato peruano, pero cuando se creó el virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, la Comandancia General de Maynas pasó a depender de este nuevo virreinato. Sin embargo, por Real Cédula de 1802, la corona española devolvió dicho territorio al virreinato del Perú. Por eso, al momento de la independencia, Maynas pertenecía al Perú por la Real Cédula indicada de 1802. Y ese ha sido el argumento más sólido del Perú para la defensa de ese territorio en su larga confrontación con nuestros vecinos del norte. Esta Real Cédula de 1802 es muy importante y tiene la fecha del 15 de julio del año indicado, donde dice la autoridad máxima de España, ¿no?
el rey, he resuelto se tenga por seregado del virreinato de Santa Fe y de la provincia de Quito, y agregado a ese virreinato, se refiere al Perú, el gobierno y comandancia general de Maynas. Papelito manda, como se dice, este ha sido el gran argumento del Perú. Sin embargo, como ustedes saben, con Ecuador tuvimos confrontaciones durísimas, incluso hasta la guerra del Cenepa reciente. Y en todas esas confrontaciones, la participación de la población amazónica y la participación de los nativos, de los grupos originarios, ha sido fundamental. Bien, en la República, a lo largo del 19, el Estado peruano se limitó a definir circunscripciones políticas y realizó algunos ensayos de control territorial. En cuanto a exploración, seria realmente muy poco por parte del Estado peruano en el siglo XIX. Por ejemplo, la gobernación y comandancia general de Maynas inicialmente pasó a formar parte del Departamento de la Libertad. Pero en 1832 se creó el Departamento de Amazonas, con capital en Chachapoyas, que abarcaba todos los territorios amazónicos de la zona norte. O sea, Chachapoyas pasó a ser la capital, la ciudad principal de la Amazonía Norte. Aunque Chachapoyas evidentemente está a la entrada de la selva, no está precisamente en la selva. Sin embargo, por decreto del 10 de marzo de 1853, el gobierno de Ramón Castilla creó el gobierno político y militar de Loreto, que en 1861 pasó a ser el Departamento Marítimo y Militar de Loreto. Y aquí hay que decir algunas palabras sobre Iquitos, por supuesto. Sabemos que Iquitos tiene una historia que se remonta a mediados del 18. Un poblado llamado San Pablo de Nuevo Napeanos. A fines del siglo XVIII comenzó a llamarse Iquitos, y esto por la presencia de la etnia local, los iquitos. Es decir, lleva el nombre del pueblo originario de la región. A inicios del siglo XIX, Iquitos era un pueblito pequeño, con alrededor de un centenar de habitantes, tal como lo anota el viajero francés Paul Marquis, que pasó por ahí. Sin embargo, hacia 1864 empieza el despegue de Iquitos, con el arribo de la escuadra fluvial conformada por el Pastaza, el Morona, el Napo y el Putumayo. De esa manera Iquitos empieza a ser la gran ciudad de la Amazonía, con la presencia de la Marina peruana. En 1866 se creó el Departamento de Loreto, ya con ese nombre, ¿no? Departamento de Loreto, porque antiguamente había sido Departamento Marítimo y Militar, antes había sido Gobierno Político y Militar. Ahora tenemos ya el Departamento de Loreto, y la capital fue inicialmente Moyobamba. Vuelve Moyobamba a la palestra. Hasta que en 1897 Iquitos se convirtió en capital de Loreto. Por cierto, Moyobamba volvería a ser una capital departamental en 1906, cuando se creó el departamento de San Martín. Les decía que en el ámbito de la investigación el Estado peruano en el siglo XIX hizo muy poco. Más bien, resulta más productiva la labor de los viajeros extranjeros, obviamente con intereses diversos, pero para el caso nos interesa destacar la información que ellos brindan. Mencionó primero a Paul Marquis, un viajero autodidacta francés que estuvo en el Perú en los años 40 del 19 y publicó hacia 1869 un importante libro titulado Viaje a través de América del Sur, del Océano Pacífico al Océano Atlántico. 2 tomos, más de 600 ilustraciones y mapas. Un libro realmente extraordinario. Recorrió varias localidades del sur andino y en lo que toca a la Amazonía, nos interesa destacar que enrumbó a la selva desde el Cusco. Recorrió toda la cuenca del Ucayali. Imagínense un viaje en las condiciones del siglo XIX, cuando no había pues el conocimiento y el equipo actual, ¿no? Para un hombre que era de otra latitud, fue realmente peligroso y heroico, ¿no?
Así llegó hasta el Amazonas y finalmente se internó en el Brasil. ¿Cuál es el aporte de Marquand? Que en todo el viaje él va describiendo a las etnias que va conociendo y va ilustrando además parejas con su indumentaria respectiva. Está, por ejemplo, con detalle la explicación de los chipivos y los conivos, incluso observaciones muy puntuales sobre el arte de la cerámica. Como ustedes saben, hasta el día de hoy, la cerámica de los chipivos y los conivos es importante, incluso mundialmente famosa. Cuando está en Nauta, Marquand habla de este pueblo que tenía 40 años de fundado, o sea que inicios del siglo XIX. ¿Y qué percibe Marquand? La influencia brasileña en territorio peruano. Fíjense ustedes que es el extranjero el que anota esto. Mientras el Estado peruano se debatía entre guerras civiles, cuartelazos y caudillismos, Brasil se expandía en tierras que el Perú había olvidado o marginado de sus intereses. Otro viajero que quiero destacar, italiano, Gaetano Sculati, exploró el río Napo en el siglo XIX y publicó un libro que se llama Exploraciones de las regiones ecuatoriales a lo largo del Napo y del río de las Amazonas, 1850. ¿Por qué nos interesa Osculati? Seguramente ustedes conocen muy bien que dentro del cuadro de UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad está considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la lengua y la tradición oral de los záparos. Este importante grupo étnico que vive parte en Ecuador y parte en Perú. Los dos países comparten este logro de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿ya? Fíjense ustedes, antes enemigos y ahora compartimos este logro común en este esquema mundial de la UNESCO. Muy bien, lo importante es que de este pueblo los záparos, que actualmente muy pocos ya hablan la lengua nativa, por eso precisamente se ha declarado patrimonio inmaterial, quien da mucha información es Osculati en una fecha tan temprana como 1850. Por ejemplo, él dice, ¿no? Cuando habla de los iquitos, dice que ellos son parte de los záparos. Él dice zápara, ¿ya? Bien, hay incluso muchos datos sobre la lengua que él recogió. Mire, Osculati, visionario, recoge palabras, dichos del pueblo záparo, sin saber él que esto iba a ser un día motivo de una importante denominación de la UNESCO. Bueno, Osculati entonces sería el gran precursor del estudio de los pueblos de la Amazonía Norte, particularmente los záparos que viven entre Ecuador y Perú. Otro viajero francés que quiero destacar fue Marcel Monnier. Recorrió territorios de Ecuador, Perú y Brasil y publicó como resultado un libro titulado De los Andes hasta Pará, 1890. La ruta de Monnier fue diferente. Él más bien estuvo por la Sierra de la Libertad, Tayabamba, y por esa zona penetró a la cuenca del Ucayali, ¿ya? O sea, es una ruta diferente. Por eso, digamos, leer a estos tres viajeros y a otros más, pero por el tiempo solo destacaré a los tres, resultaría interesante porque son rutas distintas, ¿no? Cuando está en Yurimaguas, por ejemplo, que ya era una ciudad importante en ese tiempo, refiere las dificultades de comunicación de este territorio con el resto del país. Le preocupa mucho cómo el Perú no está aprovechando los territorios amazónicos, principalmente por la falta de comunicaciones. Y hay una observación que él hace que es importantísima. Él relata que el gobierno norteamericano, consciente de que el Perú había sufrido un grave daño por la guerra con Chile y había perdido territorios, por lo tanto había perdido toda la riqueza del salitre y parte de la del guano, el gobierno norteamericano le había ofrecido al gobierno peruano una salida a esto. ¿Y cuál era? Que le den una especie de concesión, de enclave en la Amazonía, un territorio amazónico para que ellos puedan aprovechar las riquezas locales. Ya estaba despertando el tema del caucho, por ejemplo, ¿no? Y
con derechos de libre navegación en los ríos amazónicos, pero incluía mantener una fuerza militar extranjera para controlar rebeliones de los nativos. Imagínense, o sea, íbamos a tener, para salvarnos de la desgracia económica de la guerra, la presencia norteamericana a través de un enclave y con tropas incluso en la selva. Monnier se alegra de que esto no resultara, ¿no? Cosa que por supuesto también nosotros compartimos. Bueno, digamos algunas palabras sobre otras dos grandes ciudades, ¿no?, de la Amazonía, que son Pucallpa y Madre de Dios, perdón, Puerto Maldonado. Bueno, hacia 1854, el padre franciscano Fernando Payares realiza una expedición en la zona de Ucayali y conoció un pequeño poblado denominado Pucallpa, ¿no?, la Tierra Colorada. Hacia 1862, el nombre de Pucallpa volvió a aparecer en un censo de Loreto. En la década de los 80 del siglo XIX empieza el desarrollo de Pucallpa y se atribuye este crecimiento a la llegada de colonos, como serían Eduardo del Águila y dos brasileños, Antonio Maya de Brito y Agustín Cauper. El primer alcalde del caserío de Pucallpa fue el señor Pedro Pablo Gaviria hacia 1901. Ese mismo año, un guachano, Pedro Portillo, asumió la prefectura de Loreto. Fue un combatiente de la guerra con Chile, un explorador nato y realizó una importante labor para la cartografía de la Amazonía. Como ustedes saben, en 1940 se creó la provincia de Coronel Portillo, merecido homenaje, por cierto, con capital precisamente en Pucallpa, que en ese tiempo integraba el departamento de Loreto. Finalmente, en 1980, se creó el departamento de Ucayali. En cuanto a Madre de Dios, tierra de promisión, así fue vista por algunas miradas que se dirigieron a dichas tierras al surgir la República. Se pensaba, por ejemplo, que podía ser el camino apropiado para establecer rutas comerciales al Brasil y al Atlántico. En ese sentido destaca un franciscano italiano, Julián Bobo de Rebello, explorador de las cabeceras del Madre de Dios. Se entusiasmó tanto por la amplitud de las tierras a evangelizar que dirigió una memoria, un documento, al prefecto del Cusco, José Miguel Medina, y con dedicatoria también al pueblo cusqueño. Se llama este documento Gran Pampa de la Madre de Dios, 1848. Es increíble las cosas que dice este padre, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no?, por su curso, habla del río, ¿no? Entre tierras llanas debe el Madre de Dios ofrecer grandes ventajas y facilidad de abrir canales de comunicación con otros caudalosos ríos. Habla de que en esos valles y llanuras adyacentes, ahora solitarias y abandonadas, ¿no?, o sea, no consideraban la presencia de los habitantes originarios. O cuántas familias que gimen hoy en la miseria y son consumidas por la indigencia, nadarían en la abundancia y opulencia. Está diciendo entonces que esa es la tierra a donde el Perú debe dirigir a sus migrantes, sus colonos, para salir de la pobreza. Voy a terminar. Otra expedición mucho más conocida es la del coronel Faustino Maldonado, que recorrió todo el río Madre de Dios hasta el Madeira en el Brasil, 1861. Desgraciadamente, la aventura le costó la vida, pues pereció en un naufragio. Finalmente, mencionemos que en el paso del siglo XIX al XX, toda la región amazónica será testigo de la fiebre del caucho, con sus historias contradictorias de impulso económico, de cambios urbanos, sobre todo en Iquitos, pero también de impacto ecológico y tragedia humana. En el caso de Madre de Dios, testigo de las correrías de Fiscarral. Las confrontaciones entre nativos y caucheros se hicieron frecuentes. Termino con esta nota. Se acuñó incluso un nombre genérico para los guerreros indígenas de la región que ustedes conocen muy bien, mashcos, ¿no? Y al parecer, el término mashco hace alusión al cuchillo con el que se sangraban los árboles de caucho, que se llamaba machadinho, que me suena así a portugués, ¿no? Bueno,
La región de Madre de Dios entonces se termina de integrar a la nación en 1902 con la ciudad de Puerto Maldonado y en 1912 con la creación del Departamento de Madre de Dios con capital en dicha ciudad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta pequeña síntesis. Muchísimas gracias, Virgilio. Realmente mucha información, muy rica, muy interesante para conocer, sobre todo nosotros que estamos tan alejados de lo que significa la Amazonía. Ahora le voy a dar paso a Beatriz García Blasco. Ella es comunicadora y conoce mucho los medios de comunicación en la Amazonía, no solamente porque, como ya indiqué al inicio, coordina y dirige el área de comunicación, sino porque además ella ha sido voluntaria en el vicariato de la Amazonía y ha tenido acercamiento con muchos pueblos indígenas. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, les agradezco también, por supuesto, la presencia en este encuentro. He estado escuchando atentamente las enseñanzas de Virgilio, ¿verdad? Interesante, sobre todo, bueno, me he conectado un poquito tarde, pero la parte final, ¿verdad? Como Jenny decía, por 5 años estuve en toda esa zona de la Amazonía Sur, tanto en el departamento de Ucayali como en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Entonces, esa parte, sobre todo la historia, es precisamente la que más me acerca, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho escuchar esa última parte donde él aludía, ¿no? A la historia de Pucallpa, a la historia de Puerto Maldonado. Y es que la historia realmente es indispensable para tratar de acercarnos, ¿no? Conocer la historia para tratar de acercarnos a la Amazonía. Yo no tanto voy a compartir quizás desde un punto de vista académico, más bien creo que la poca riqueza o lo mucho o lo poco que yo puedo compartir en este encuentro, ¿no? Que tiene esta denominación un poco tan amplia, tan grande, ¿no? Como el Bicentenario, ¿no? Que es un momento clave para la historia de cualquier país, ¿no? El Bicentenario es un momento que está muy marcado y sabemos que llevamos varios años ya escuchando, ¿no? Sobre la celebración del Bicentenario. Nadie imaginaba, ¿no? Que íbamos a llegar al Bicentenario en esta situación, así general, ¿no? Así sin entrar a detalles que ya todos conocemos, ¿no? Mucho se ha venido hablando del Bicentenario y ahora que ya estamos prácticamente en él, toca afrontarlo tal y cual estamos, ¿no? Ahora bien, desde el punto de la Amazonía, mi experiencia de varios años, concretamente prácticamente 5 años muy involucrada y continúo en realidad estando muy involucrada con el distrito de Sepagua, que es uno de los distritos, puede ser más alejados, ¿no? De la Amazonía, o un distrito de los llamados de poca accesibilidad o relativamente inaccesibles, esos distritos, esas zonas que todavía no tienen comunicación terrestre, ¿verdad? A la cual solo se accede a través de vía fluvial, de vía aérea, con dificultades, varios días, varias horas de viaje, ¿no? Mi experiencia de trabajo allí con pueblos indígenas de diferentes procedencias, por mencionar los más presentes en la zona, pues con el pueblo indígena Yine, ¿no? El pueblo indígena Machiguenga, Xáninca, Yaminagua, Mahuaca, Xaranagua, y también un poquito la relación que también pude establecer en algunos momentos con el pueblo Arakbut de Madre de Dios, ¿no? Cuando estuve también en algún momento dirigiendo Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. De mi experiencia con esos pueblos, creo que una primera reflexión que yo puedo brindar para iniciar, siempre desde una idea muy particular y completamente discutible, es que quizás si todavía hemos llegado a un bicentenario con estas brechas, ¿no? Podemos hablar un poco más a detalle después, ¿no? Pero con grandes brechas en temas de educación, en temas de salud, en temas de comunicación, en temas diversos, ¿no? Si hay esas grandes brechas todavía entre Lima y la Amazonía, entre Lima y los pueblos indígenas, un motivo de ello es la falta de conocimiento, por un lado, pero también cuando ese conocimiento se da desde una mirada excesivamente paternalista. ¿A qué me refiero? Con una mirada excesivamente alejada, ¿no? Cuando hay un ellos y un nosotros, ¿no? Cuando hace años vine a Perú por cosas de la vida, yo jamás
de verdad lo digo así como lo siento con el corazón, yo jamás supe que venía a donde realmente venía, ¿no? No sé si fue un error por mi parte o en realidad fue una suerte, no lo sé, todavía lo estoy valorando, ¿no? Pero no me documenté mucho de dónde venía. Venía a vivir una experiencia, como pasa a veces, ¿no? Que en principio la calificas o piensas que va a ser algo temporal, que luego se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces yo venía a vivir una experiencia a un país nuevo, ¿no? No pensaba tanto en la selva como ese lugar exótico, sino simplemente era una experiencia a Perú, a un país, a un lugar, ¿no? Ahora bien, cuando llegas allí y te metes, ¿no? Ciertamente en un primer momento, en un primer choque, en una primera llegada, notas cierta distancia. Eso es innegable, ¿no? Distancia que dices, ¿qué hago acá, no? ¿Qué hago acá? ¿Quién es esta gente? ¿No? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué pueden aportarme ellos a mí? Etcétera, ¿no? Pero cuando poco a poco vas interiorizando, vas viviendo, vas conviviendo, porque creo que esa es la palabra clave, convivir, ¿no? Convivir con esas personas. Lo importante, considero, es asumir que estás conviviendo entre iguales, que estás conviviendo con personas que así seamos blancos o con la tez más oscura, que así tengamos unos rasgos físicos u otros, al final todos somos personas y todos podemos aportarnos, ¿no? En ese sentido, a veces me han hecho la pregunta, ¿no? ¿Y cómo son los pueblos indígenas? ¿O cómo son los yines? ¿O cómo son los machirengas? O a veces cuando ante esta pregunta, la verdad, yo me quedo pensando, bueno, pues no sé, son personas, ¿no? Personas como tú y como yo y como todos, ¿no? Mejores, peores, personas, ¿no? Es un grupo humano, como lo es, qué sé yo, los españoles o los navarros en mi caso, ¿no? Yo soy navarra, o los limeños, ¿no? O los cajamarquinos o los cusqueños, qué sé yo, ¿no? Es un grupo humano con sus fortalezas, con sus problemáticas, con sus obstáculos, con sus sueños, ¿no? Es un grupo humano donde hay todo tipo de perfiles, ¿no? De personas. Evidentemente hay gente muy buena, hay gente muy valiosa y como en todo grupo humano, pues también hay otro tipo de personas, ¿no? O sea, entonces creo que el acercamiento hacia la Amazonía debe ser, y probablemente, como decía al inicio hace unos minutos, probablemente a veces me planteo que ese pueda ser el principal motivo por el cual todavía existe esa brecha, todavía existe esa distancia. El principal motivo es ese, ¿no? El no mirarnos como iguales, probablemente, ¿no? El no mirarnos como personas en armonía, que nos ayudamos, que nos cooperamos, etcétera, ¿no? Entonces, esa primera reflexión un poco para hablar sobre la Amazonía. Ahora bien, aterrizando un poco en el tema de la comunicación, del papel que tiene la comunicación, ¿no? Que un poco es el campo en el que más me he desempeñado, y sobre todo el papel que tiene la educomunicación, podríamos decir, ¿no? Los medios de comunicación como no solamente informadores, sino como formadores, ¿no? Como medios para la educación, ¿no? Durante el tiempo que mencionaba, mi mayor acercamiento ha estado en Radio Cepagua, ¿no? En un lugar que ahora es, ¿no? Lo que el compañero estaba describiendo, ¿no? sobre Pucallpa, ¿no? Hace tantas décadas, ¿no? O Puerto Maldonado, hace quizás no tantas, pero también hace ya más de un siglo, ¿no? Un pequeño pueblo, ¿no? Con poquita gente y con prácticamente ninguna comunicación, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora poco a poco las cosas ya están mejorando, pero años atrás prácticamente que vivía en una incomunicación, ¿no? Entonces, el papel que los medios desempeñan, o en este caso una única radio, una humilde radio, puede desempeñar en ese contexto alejado, en ese contexto de gente a veces con diferentes lenguas, con diferentes culturas y sobre todo que no tiene ningún tipo de información del exterior, es relevante en el sentido de que para ellos ese medio de comunicación no es una radio más, ¿no? No es como estamos en Lima, prendemos nuestra radio y empezamos a darle al dial, ¿verdad?
empezamos a darle y si no nos gusta esta emisora ponemos otra, ¿no? Allí no, allí la radio, el medio de comunicación se convierte en parte de su vida, ¿no? Igual que décadas atrás también lo fue Radio Madre de Dios en un Puerto Maldonado mucho más pequeño que el que se conoce ahora, ¿no? Entonces, considero que fortalecer, creer y que exista también desde Lima, que exista desde las políticas de Estado, un interés activo por fortalecer, por apoyar este tipo de iniciativas que no solamente está en Cepagua, tenemos otras radios, ¿no? otras iniciativas también comunicativas, ¿no? Por ejemplo, siempre me viene a la cabeza Radio Camara, por supuesto, en Nauta, ¿no? Quizás conocido por muchos de ustedes, ¿verdad? El acompañar, el facilitar el trabajo de estos medios es también el acercarse a la Amazonía a través de la educación, ¿no? El acercarse a la Amazonía para darle la mano a su gente, ¿verdad? En el flyer, bueno, en el concepto de este conversatorio, de este ciclo de charlas, hay una palabra que considero que es clave, ¿no? Una palabra que es compromiso. ¿Ya? El compromiso hacia la Amazonía ahora parece que quiera estar ahí, ¿cierto? O sea, llevamos unos cuantos años donde, como digo a veces de manera, un poco de manera a risa, ¿no? O casi como chiste, así en algunos círculos, ¿no? Parece que la Amazonía estamos de moda, ¿verdad? Y digo estamos porque, bueno, me tomo esa licencia de sentirme un poquito parte, ¿no? La Amazonía parece que esté de moda, ahora es muy chévere, ¿no? Muy bacán, ¿no? Que dirían los jóvenes, hablar de la Amazonía, insertarse en la Amazonía, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? La Amazonía para ir a pasear, por supuesto, qué bonito para ir a conocer, qué bonito para tener una experiencia, pero sin embargo, lo que todavía se echa en falta en la Amazonía es ese compromiso, que vaya más allá del qué bonito, que vaya más allá de qué linda gente, ¿no? Qué bonitos trajes, ¿no? Qué bonita artesanía. El compromiso de estar, ¿no? El compromiso de acompañar, ¿verdad? Todavía cuesta. ¿Y en qué se nota que cuesta? Se nota en esas postas vacías, ¿verdad? En esas postas de salud vacías, no solamente en época COVID, sino en general, vacías, y que además en época COVID justamente he participado en una reunión donde una hermana misionera decía, ¿no? Que en la época del COVID las postas, los poquitos enfermeros se habían ido, ¿no? O sea, no solamente suelen estar vacías de medicamento, sino que el escaso personal que hay cuando vienen mal dadas, ¿verdad? Se va, se marcha, ¿no? En esos colegios para los cuales es dificilísimo a veces encontrar docentes porque nadie quiere llegar, ¿no? Porque quizás no hay los incentivos necesarios para que haya profesores valiosos, ¿verdad? Que quieran comprometerse, no sé si de por vida, pero al menos por unos años al llegar en estar ahí, ¿no? Lo vemos en esos centros de salud, en esos hospitales también, como digo, vacíos. Ayer, antes de ayer, veía las noticias, ¿no? En el hospital del niño a una señora le preguntaban, ¿usted qué hace aquí? No, mi hijo tiene un problema de riñón, me parece que dijo la señora, yo vengo de Puerto Maldonado, allí no hay nefrólogo, ¿no? O sea, que capitales de departamentos no tengan ciertas especialidades, que para todo haya que venir a Lima, ¿verdad? Dice mucho, ¿verdad? De todavía del centralismo y de lo poco descentralizado que está todo en general a nivel del país, ¿no? No solamente en la Amazonía, sino en general, ¿no? Entonces, todavía, a pesar de este concepto, ¿no? De la Amazonía está de moda, qué bonita, ¿no? Nos gusta, cada vez hay como, parece que se hubiera despertado un interés, ¿verdad? Un interés real y no dudo que un interés probablemente sincero. Todavía falta bastante de ver esa Amazonía como un lugar donde existen personas con necesidades, con sueños, con esperanzas, ¿no? Personas a las que tenemos que llegar o hacia las que nos tenemos que acercar con una mirada de igual a igual, ¿verdad? No una mirada quizás de te voy a ayudar, ¿no? Sino te voy a acompañar, ¿no? Ya vamos a trazar políticas educativas, pero desde contigo, ¿verdad? Caminando contigo. Llegar allí también con un compromiso. Recuerdo cuando llegué los primeros años, el primer año concretamente,
y viajé por primera vez hasta una comunidad asháninca a 2 días de viaje en el río Sepa. Quienes saben de historia han escuchado mucho de ese río Sepa, ¿verdad? A través de la colonia penal del Sepa. Cuando me metí en el río Sepa hasta adentro y llegué hasta una comunidad bien alejada, recuerdo que al alcalde de aquel momento le dije, me encanta este lugar, quiero quedarme aquí, búsquenme la manera, yo me vengo de profesora acá el año que viene. Y me dijo, ¿cuántos años te vas a quedar? Y me quedé, ¿no? Y me quedé así como medio dudando y dije, no, yo un año nomás, de marzo a diciembre. Yo en agosto salgo, ¿no? Y luego vuelvo a entrar y un año. No, por un año no, o sea, más, ¿no? Comprométete 4 o 5 años y ahí se ve la manera, ¿no? Entonces, el compromiso es estar, ¿verdad? Es estar presente en estos lugares. Para finalizar y hablar también de este compromiso y de la falta de llegada realmente que existe todavía a pesar de esta moda, a pesar de que poco a poco es cierto que se van dando pasos, ¿verdad? Se van dando pequeños pasos a nivel educativo, a nivel de revitalización cultural, a nivel de revitalización lingüística, sí que hay cosas esperanzadoras, ¿verdad? Que nos invitan a ser optimistas, a mirar hacia adelante, pensando que sí realmente la Amazonía y sobre todo su gente ahora sí parece que empieza a importar, esperemos que con unas buenas intenciones, ¿verdad? Esperemos que sea así. Para ilustrar un poco esto, les comparto ya como cierre. Cuando me invitaron pensé precisamente en lo conveniente de estos materiales para un encuentro como este. Les comparto en estos minutos finales que prácticamente me quedan una producción que precisamente se está haciendo en estas semanas a través de Radio Cepagua, que lo que está haciendo es difundir historias de diferentes perfiles de moradores de la zona, ¿no? Moradores, moradoras, comuneros, comuneras, ¿no? Desde perfiles de una madre de familia hasta el de un pequeño agricultor, ¿no? Cuáles son sus sueños, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus peticiones, ¿verdad? Hasta reclamos como el que, reclamos, no tanto reclamos, sino hasta voces, ¿verdad? Diríamos, mejor dicho, hasta voces como la que le voy a compartir ahora, ¿no? Y donde precisamente esta persona, que se llama Marisela Vargas, es la presidenta de la Asociación de Artesanos. Esta persona lo que recalca es que el Estado, las políticas, las ayudas no llegan todavía, ¿no? Hay intención, sí, pero todavía se quedan en la ciudad, todavía se necesita entrar más allá hacia la Amazonía más profunda, más alejada y más desconocida. Les comparto el material. Mi nombre es Marisela Vargas García y tengo 54 años de edad. Soy la presidenta de la Asociación de Trabajadores Artesanos del distrito de Cepagua, acá en el Bajo Urubamba, las siglas ARDICEP. Nosotros estamos revalorando nuestra cultura, en lo que es, o nuestra artesanía, en lo que es, en las líneas del tallado, el tejido, la bisutería, la cerámica y la cestería. La cestería es con tejido de fibras de lo que es el bombonaje, el chebón, el ungurabi, el tamishi, el cogollo de la caña brava. Con eso lo que nosotros estamos elaborando, no solamente son abanicos, también elaboramos paneros, elaboramos juegos de cubiertos. Podemos utilizar carteras, ya, esas cositas hacemos con lo que es la cestería. En lo que es la bisutería estamos empleando todo pues son las semillas de acá y generalmente trabajamos con el guairuro, porque eso es lo que abunda más acá en nuestro Bajo Urubamba, el guairuro,
después el rosario y el ojo de vaca. Como estamos acá en el Bajo Urubamba, vivimos alejados, el tema de sacar nuestros productos o de vender es muy dificultoso. El gobierno nacional, el gobierno local, o mejor dicho, el gobierno regional y todos ellos pueden apoyar a la artesanía, pero, por ejemplo, hay un cierto sector que ellos dan a los que están de repente en la ciudad, los que están en las ciudades. Ahí dan todos los apoyos, pero, por ejemplo, a nosotros que estamos alejados, nada. Al gobierno decirle que haya equidad, porque sinceramente para unos es ancho y para otros es angosto. A los que estamos acá en la selva prácticamente no hay una equidad, no hay un olvido completo. Se da la economía, pero para ciertos sectores, pero para nosotros no. Hablamos de Cepagua y otros lugares. En ese lugar del Bajo Urubamba nosotros tenemos una riqueza cultural que también se debe revalorar, no solamente esperar que haya un bicentenario o haya una feria o haya eventos nacionales o no. O sea, se debe revalorar la riqueza cultural que tiene cada pueblo y más aún en los lugares más alejados. Bueno, ahí estaba ese video un poco para cerrar y recalcar esa idea, ¿no? Esa idea que decía Marisela en esos minutos finales, ¿no? Que haya equidad, que haya llegada hasta los lugares más alejados y sobre todo que la Amazonía se piense con la mente y con el corazón, no solamente ahora, porque estamos en este contexto, ¿no? Del bicentenario, no solamente, como decía, ¿no? Por una cierta, entre comillas, moda o una cierta corriente, sino que la Amazonía está allí desde hace mucho tiempo y esperemos, y por eso también es que muchos nos hemos involucrado a fondo con ella, esperemos que continúe estando durante mucho tiempo más, ¿no? De lo contrario, será una malísima noticia. Así que vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que en realidad todo el esfuerzo va a merecer la pena en las próximas décadas, en los próximos siglos, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Gracias nuevamente por esta invitación y encantada, ¿no? De haber podido acompañar. Muchísimas gracias, Beatriz. En realidad se ha hablado de varias cosas que nos parecen muy relevantes, ¿no? Por un lado, acerca de todo lo que nos falta hacer por esta región, un poco por el desconocimiento y por esta lejanía que hemos tenido siempre por aquello que no es igual a lo nuestro, ¿no? Lima, lo sabemos todos, es muy centralizado y se olvida que existe el resto del país. Y la Amazonía ha sufrido mucho en ese sentido porque hemos estado totalmente desligados de sus saberes, desligados de sus quereres, desligados de sus quehaceres. Entonces, incluso ahora estamos recibiendo algunas preguntas que vinculan más nuestro afán extractivista que en realidad nuestro afán de encontrarnos y integrarnos con ellos. Ahora quisiera darle paso a Wilmer Ancón, él es fotógrafo y estudiante de periodismo. Él está viviendo en Ucayali en estos momentos y nos va a traer un tema de lo que nos toca muy, muy cercanamente, ¿no? Que es acerca de cómo se está viviendo la pandemia en la Amazonía, qué es lo que está pasando en este momento. Voy a compartirles el PPT que me ha pedido. Ok, bien. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta mesa. Para mí es un placer y un privilegio hablar sobre la Amazonía. Bueno, mi interés por la Amazonía surge a raíz del penoso incidente Caso Bagua. Si bien es cierto, el tema que hoy nos convoca es la Amazonía y el Bicentenario, quería empezar diciendo que la Amazonía y el COVID, pues justamente en esta ocasión me voy a enfocar más en el plano de salud, que justamente que es lo que nos estamos viviendo, ¿no? Bien, partiendo que en los primeros días, cuando el Estado anunciaba todos los primeros casos, se sentía tan lejano que la gente de alguna manera lo sentía que no iba a llegar al Perú porque está en China y esas cuestiones. Sin embargo, cuando ya llega a la Amazonía, llega al Perú y sobre todo en la Amazonía, es donde, digamos, nos da una radiografía muy profundo sobre el asunto
de cómo el sistema de salud peruano no estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Y es que justamente antes de la pandemia se escuchaba mucho sobre las deficiencias que tenía el sector salud para poder enfrentar, digamos, enfermedades un poco más cotidianas, pero es esta enfermedad que nos va a hacer reflexionar justamente, ¿no? Y una de las ciudades más afectadas es Iquitos, ¿no? Iquitos también, pero no solamente es Iquitos, sino también es las ciudades como Madre de Dios, es Ucayali, que de alguna manera nos hace pensar que, si bien es cierto, desde el Estado que de alguna manera quiere atender a las poblaciones peruanas, a las sociedades mucho más lejanas, como en este caso la Amazonía, es que va a contribuir dos cuestiones muy fundamentales. Primero, que para el Estado peruano el tema amazónico siempre ha sido como la última rueda del coche, y esto se evidencia justamente cuando uno visita las zonas mucho más alejadas de las ciudades, como lugares, un centro que solamente puedes encontrar una gasa, o puedes encontrar, no puedes encontrar solamente una venda y alcohol y se acabó todo. No hay, digamos, productos, pero no hay medicina con las que podrías contrarrestar. Imagínense si cuando había, antes de la pandemia, había algún problema mucho más serio, digamos, que una mordedura de serpiente, que se dé, por ejemplo, en el Alto Ucayali, lo único que le quedaba era al paciente sobrevivir y llegar hasta la ciudad de Pucallpa, y con suerte, porque justamente, como dije al inicio, es que el sistema de salud no estaba preparado, y más con esta pandemia que va a traer, digamos, de alguna manera, el contagio exponencial, haciendo que muchas de las personas no puedan adquirir. La siguiente, por favor. Por ejemplo, una de las cuestiones que en los últimos días, bueno, a lo largo del año, que he visto es justamente que las poblaciones o las personas no van a los centros de salud, justamente porque primero se ve en las noticias que no, las camas UCI no alcanza justamente. Pero en este caso quería hacer una reflexión sobre el caso del ex congresista ucayalino Ushuñawi, ¿no? Ushuñawi fue un ex congresista de la región Ucayali que se rumora, ¿no?, que en un primer momento él va al hospital para ser atendido, pero le niegan la atención justamente porque no habían camas UCI para poder atenderlos. Y él llega a tener una cama UCI, pero lamentablemente fue demasiado tarde, y lastimosamente a los pocos días de haber llegado a ser atendido en un hospital no logró sobrevivir. ¿Y por qué este tema es importante? Porque imagínense que una persona que ha ocupado un cargo tan importante en la sociedad, ¿no?, que es representar justamente un departamento, no tuvo, digamos, la atención que se merecía. Imagínense las personas comunes y corrientes como la mayoría acá. O sea, es lo más probable es que esas personas o sea, su última opción es ir a algún hospital. O sea, prefieren atenderse en su casa, justamente con las plantas medicinales. La siguiente, por favor. Bien, acá es algo bien importante, justamente cómo la Amazonía, de alguna manera, estando un poco alejada, digamos, a pesar de las circunstancias del sistema de salud que es ineficiente, va a buscar y justamente va a encontrar algunas soluciones a través de los usos de las plantas, ¿no? Principalmente el tabaco o el mapacho. Justamente, ¿por qué? Porque esta planta, de acuerdo con el estudio del Instituto de Epidemiología de la Sorbona,
señala que las personas que fumaban tabaco estaban mucho menos propensos de contagiarse el COVID. Y en la Amazonía, justamente, con las plantas medicinales, el uso de tabaco es justamente permite que su sistema inmune no compenetre con estos tipos de estos tipos de enfermedades o virus. La siguiente, por favor, que luego voy a retomar. Bien, en el Amazon, bueno, justamente hablando de las plantas medicinales, justamente, es que va a aparecer un grupo que se va a denominar Comando Matico, que justamente fue creada por uno de los pintores representativos de la región Cayali, Alexander Chimpucat, más conocido como Chimpu. A él se le ocurre esta idea de crear con las plantas justamente porque se tiene entendido que el matico es una de las plantas que sirve para prevenir las enfermedades respiratorias. Y Alexander Chimpucat había sufrido el COVID y él se sana justamente a través de estas plantas del matico. Y entonces dijo él, hay que crear un comando, hay que crear un grupo para poder contrarrestar. Y luego la gente se va sumando, y a tal punto que tuvo una gran acogida. Y luego ellos van, si mal no recuerdo, van a ganar un concurso organizado por Movistar. La siguiente, por favor. Bien, el plan de matico es esta, que justamente su uso es justamente que te van a evaporar para que puedas, digamos, contrarrestar alguna enfermedad respiratoria que algunas personas tengan. Justamente es lo que dicen las personas que trabajan con esta planta, es eso, que su poder curativo es que puede sanar las cuestiones respiratorias, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, retomando un poco y para adentrando un poco más, es como la Amazonía, retomando lo que dije, es a partir de este incidente, es que vamos a recoger ya no solamente ante la falencia o las carencias de la, digamos, de la medicina occidental, se va a recurrir a otros tipos de recursos, que en este caso son las plantas medicinales. Y justamente lo que les decía al inicio de todo, ¿no? Es que van a utilizar el matico y también el mapacho o el tabaco, justamente porque se ve que primero las personas se van a atenderse con este tipo de plantas y ven que hay una buena reacción y también por lo pronto su salud se está mejorando. Pero en este caso ya no solamente es uso exclusivo de los pueblos indígenas, sino también de las personas mestizas o ribereñas que van a recurrir justamente porque hay una confianza, porque se va a pasar de voz en voz. Entonces esto hace que en los hospitales ya no vayan a buscar atención médica, porque justamente ya hay, digamos, una atención, ¿no?, que se puede dar en casa, ¿no? Entonces, a lo que voy es para englobar todo, es que justamente el conocimiento de las plantas no solamente están para los pueblos indígenas, sino también están para las personas que viven en la selva, ¿no? Digamos, los mestizos o los ribereños conocen mucho y la importancia. Otro de los casos preocupantes que preocupaba mucho a los enfermeros, que cuando yo hablaba con ellos, era justamente cómo se podría contrarrestar todo esto, porque no solamente era la cuestión del contagio del COVID, sino también era el incremento del contagio, ¿no?, del dengue hemorrágico, entre otras cosas, que son enfermedades propias de las zonas tropicales, como es la Amazonía, ¿no? Entonces, acá lo que yo quiero rescatar es cómo es que a partir de la siempre, creo que eso es lo que le caracteriza a la selva, es eso, ¿no? O sea, siempre que hay algún problema, siempre buscan soluciones y siempre hay soluciones que vienen no solamente desde las comunidades nativas. De las comunidades nativas, digamos, a pesar de que tienen estas, o sea, el Estado todavía se empeña
en que no da un buen uso de un buen acercamiento como debería ser, sino más bien cree que con sus estructuras alejadas de la realidad va a compensar o va a buscar el desarrollo, pero sin embargo, si este desarrollo no va de la mano, digamos, con lo que le llamamos el respeto y se entiende la verdadera interculturalidad, yo creo que en cuestiones de salud, en cuestiones educativas, no va a ser viable, ¿no? Por más buena voluntad que se tenga. Y aquí yo quiero ir cerrando ya, justamente porque cómo la Amazonía va a hacer esto. Gracias. Realmente esta crisis, lo que estamos viviendo en estos momentos, ha afectado bastante a muchas poblaciones. Desconocemos qué es lo que sucede exactamente, sabemos que es difícil para nosotros, después de haber estado tanto tiempo de espaldas hacia la Amazonía, ahora darle la cara, ¿no? Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos preguntan, en las escuelas, poco se habla sobre Juan Santos Atahualpa, un líder que defendió las luchas amazónicas de sus tiempos. La pregunta es, ¿qué propuestas educativas se pueden sugerir a los docentes para que los estudiantes también puedan conocer más sobre la selva peruana? Vayamos al colegio. En el colegio, como en toda la educación peruana, hace rato que ya se nos enseña que somos una nación diversa, que somos un conglomerado de pueblos, que hay una unidad en la diversidad, etc. Eso está muy bien. Lo que creo que hay que hacer es profundizar. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos la educación peruana, digamos, unos programas generales, y tengo entendido que en cada región también hay cosas más específicas de acuerdo a las necesidades locales. Eso está muy bien. En lo que debemos profundizar a nivel general es en lo siguiente. ¿Cómo yo puedo entender desde un enfoque intercultural que ha mencionado Wilmer? ¿Cómo yo puedo entender sin paternalismo, como reclamaba Beatriz? ¿Cómo yo puedo entender el Perú sin esa mirada exótica del otro, como dice alguno de los participantes en el chat? Desde el enfoque intercultural. ¿Y qué es lo que debo hacer? Mi propuesta es la siguiente. No solo basta con decir que en el Perú somos toda la sangre, es una nación diversa, multicultural, multilingüística. Hay que enseñar realmente lo siguiente. En todos los colegios del Perú, de cualquier localidad, yo debo saber cuál es la historia, las características, el aporte cultural, la cosmovisión de los achánicas, de los chipiboconibo, de los aguajún, de todos los grupos amazónicos, que son muchísimos, ¿no? De los quechuas, de los aymaras, de los afroperuanos, de los descendientes de italianos, descendientes de japoneses, descendientes de chinos, ahora de la migración venezolana, que es una presencia muy fuerte en el Perú. Entonces, el Perú tiene que ser visto como un conglomerado en donde hay una riqueza mayúscula gracias a la diversidad de comunidades, de lenguas, de culturas. Pero si no las conozco, no las puedo valorar. Entonces, ¿qué se nos enseña en el colegio, por ejemplo, de la comunidad de origen peruana de origen japonés que ha hecho tantos aportes a la cultura peruana? ¿Qué se nos enseña de los aguajún? Pero en profundidad, no un simple mapa, ¿no? Sino eso tiene que estudiarse, o sea, el aporte de cada una de estas comunidades, pueblos y o culturas a la construcción de una nación compleja como es el Perú. Y eso nos va a llevar al respeto mutuo, eso nos va a llevar a la admiración por el aporte del otro, eso nos va a llevar además a querer más nuestro país sabiendo que su riqueza está precisamente en esa gran diversidad. Eso nos va a llevar también a ver al otro con respeto, no como algo exótico. Por supuesto que me va a llamar la atención ciertas costumbres, ¿no? Curiosas, diferentes, pero yo voy a tener claro que las mías también le van a parecer igual al otro, pero hay respeto. Me va a traer quizá la curiosidad, pero hay un respeto, no lo veo como algo de circo ni de zoológico, ¿ya? Porque a veces ocurre eso. Hay gente que todavía tiene esa mirada. Y por supuesto, todo esto nos va a ayudar a ir sacándonos de encima este gran problema nacional que es el racismo.
ha ido disminuyendo con el tiempo, por supuesto. El Perú de hoy que estoy viviendo no es el Perú cuando yo era niño. Cuando yo era niño, estimados amigos, escuchar chicha, por ejemplo, incluso yo que vengo de un sector muy humilde, que vive en La Victoria además, pero en ciertos ambientes eso parecía raro, parecía extraño, parecía desagradable, ¿no? No era apropiado. Hoy en día, este tipo de música se ha difundido a nivel nacional y adquiriendo distintos matices. Inclusive tenemos ahora la cumbia amazónica, bueno, hay cumbia amazónica hace rato, pero ahora hay cumbia amazónica en lenguas nativas, ¿no es cierto? Como estos grupos que cantan, por ejemplo, en lengua guajún, es una maravilla, ¿no? Y a través de las redes, a través de los distintos mecanismos modernos, nos vamos integrando. Pero todavía me parece que así, como ese es un proceso casi natural que se está dando desde el intercambio de la gente peruana a nivel nacional y a través de los sistemas de comunicación, falta el empujoncito que viene del Estado, de la educación, con programas en donde, basta con esto que les digo, ¿no? Y otras cosas más, pero lo que estoy yo comentando, que nos enseñen a profundidad quiénes son los otros grupos humanos que habitan el país en que vivimos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué todos somos peruanos? Yo creo que el día que logremos eso, vamos a tener un país mucho más integrado, un país intercultural, un país en donde esta riqueza sea patrimonio realmente asumido por todos y no solamente en el discurso de nosotros los que estudiamos estos temas, que sea asumido por todos los peruanos. Y así nunca más escucharemos, por ejemplo, a un alcalde de Lima decir, confundir cuando hubo un incendio, ¿no?, en la comunidad de Cantagallo, donde viven los chipivos, él dijo que iba a apoyar a los ayanincas, encima mal pronunciado, ¿no? Encima confundió a los ayanincas con los chipivos, o sea, ni siquiera somos conscientes de que ahí también hay diversidad. Y ojo, en eso los jesuitas nos ganan. Los jesuitas del siglo XVIII, del siglo XVII, cuando hablan de todos estos grupos humanos, como se dan cuenta que tienen sus lenguas propias, ¿no?, que tienen diferencias entre sí, ¿saben cómo le llamaban? Naciones. Ellos le llamaban naciones. Imagínense con esa libertad del que conoce realmente lo que está estudiando, le llamaban naciones. Hoy en día hay gente que todavía dice tribus. Así de impresionante. Bueno, es lo que les quería comentar. Termino con eso mi participación. Entonces, creo que vamos a enfrentar el exotismo, el paternalismo y el racismo, sobre todo, el día que todos estudiamos desde el colegio, realmente a profundidad, cuáles son los grupos humanos que habitan nuestro país y también los que han ido llegando, porque el Perú termina siendo finalmente casa de todos, incluso del extranjero que se queda a vivir aquí y le gustó este país, esta también es su tierra, porque la adoptó. ¿Ya? Entonces, esta es casa de todos, pero si no conocemos a los otros, no va a haber respeto, no va a haber realmente una nación integrada. Una nación integrada a partir de la diversidad, porque esa es la situación especial del Perú, no una nación integrada en donde haya uniformización. Eso sería un genocidio cultural, ¿no? Integrarnos en la diversidad de un proyecto común de hacer un país mejor, nada más. Muchísimas gracias, Virgilio. Realmente tenemos bastante tarea todavía pendiente. Nos preguntan también para Beatriz, ¿cómo ve la participación sociopolítica de la mujer amazónica? Ella que está en contacto con a través de la radio, de los medios de comunicación. Ya, gracias, Jenny. Un poquito antes de responder esa pregunta, por complementar un poco la interesante respuesta que estaba dando Virgilio, yo a todo lo que él ha dicho agregaría cuando también dejemos de quitar etiquetas, ¿no? Cuando dejemos de decir tal persona no es capaz, ¿no?, porque es asháninca o porque es quechua, ¿no?, o porque es de tal lugar, ¿no? Ya no, ni siquiera sabemos probablemente ni su origen, ¿no? A veces en la Amazonía hay mucha gente que está completamente mezclada, ¿no? Y siglos atrás ellos interiorizaron que ser indígena era algo negativo
y por lo tanto se convirtieron en mestizos. Ahora que estamos en una nueva era, por así decir, estamos desde el Ministerio de Cultura, desde el Estado, desde organizaciones, desde la propia Iglesia también. Ahora estamos ya en otro enfoque, ¿cierto? Desde hace unos años a esta parte de revalorización cultural, lingüística. Otra vez ahora la gente está empezando a buscar sus raíces, ¿no? Y está viendo que sí tiene raíces indígenas, pero ¿qué soy? Soy aguajún, soy cocama, soy shipibo, ¿qué soy? ¿No? Al final no saben, ¿no? A veces en la Amazonía mucha de la gente que tradicionalmente pensó o se autodenominó mestiza, realmente cuando empieza a investigar, ¿no? Tiene esas raíces indígenas que al final un alto porcentaje del país las tiene, ¿no? Entonces no es necesario quizás a veces decir eso es sánica o no, simplemente cuando quitemos esas etiquetas, tiene un origen amazónico, tiene un origen indígena, probablemente en algunos casos no está quizás tan definido, pero no es importante eso, simplemente son personas igual de valiosas y nos tratamos como iguales. A todo, como digo, como un dato complementario a todo lo que ya Virgilio y que comparto plenamente con lo que él estaba apuntando. Ahora bien, sobre la pregunta que me hacía Jenny y que se ha dejado en el chat, ¿cómo ve la participación sociopolítica de la mujer? Me hace mucho que pensar, ¿no? Porque cuando me han lanzado esa pregunta digo, pucha, en realidad es verdad, ¿no? Al menos lo que yo conozco, hay muy pocas jefas de comunidad, cada vez hay más, ojo, cada vez hay más, poco a poco en los últimos años considero que sí se están empezando a dar pasos, ¿no? Pero desde el punto de vista político todavía es baja, ¿no? Esa participación. Ahora bien, pone sociopolítica y desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social, mi experiencia, y no creo que sea solamente la mía, sino eso también está escrito en muchos libros de estudiosos, de antropólogos, de expertos, mucho más que yo, por supuesto, ¿no? Como decía al inicio, mi experiencia, entre comillas, es de territorio, no tanto quizás académico, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la participación social, quizás no tanto política, pero social de la mujer sí es importante, sí tiene presencia. ¿Por qué? Porque por el tema de que son sociedades generalmente muy matriarcales, ¿no? La mujer es la que tira de la familia, la mujer es la que tira de la casa, la que tira de muchas cosas, ¿no? A través de la agricultura, a través de la alimentación de los hijos, por supuesto, la educación, por supuesto, la cultura, ¿no? Con todo ese tema de transmisión de lengua, transmisión de diferentes saberes, ¿no? Ahora bien, más allá de la participación, que sí es un asunto importante, creo que cuando hablamos de mujer amazónica y de mujer indígena, lo que tenemos que pensar más bien es en sus problemas de fondo, ¿verdad? En problemas que tienen raíces muy profundas, ¿no? Me preocupa mucho la situación de la mujer indígena amazónica, la situación de esa mujer que no se ve, de esa mujer que todavía es muy invisible, de esas mujeres y sobre todo de esas niñas que son no solamente maltratadas, sino cosas mucho peores todavía si es que pensamos que lo hay. No quiero dar nombres, muchos detalles, ¿no? Pero situaciones realmente duras y difíciles que ocurren al interior de las propias familias, ¿no? Me preocupa mucho lo que está generando el alcoholismo y la entrada de ciertos comportamientos occidentales y lo que eso está implicando en la violencia, en lo que eso está implicando en la ruptura de familias, en lo que eso está implicando en la falta de educación para los hijos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que voltear, y con esto termino, tenemos que voltear la mirada mucho más hacia la mujer, pero no tanto de manera precipitada quizás, ¿no? Porque considero que son procesos que poco a poco se van a ir dando, este tema de la participación, ¿no? Esos son procesos que se iban a ir dando, o sea, todas las sociedades las han ido dando y no creo que la Amazonía vaya a ser ajena a eso. Me preocupa más que realmente se trabaje desde abajo con las mujeres para que se empoderen al nivel, no tanto con un afán político, ¿no? Con un afán de presencia mediática, ni mucho menos, sino realmente con un afán de curación, de sanación y que tengan realmente un conocimiento y se valoren, ¿no? Y se valoren como personas, como ciudadanas, importante, ¿no? En su sociedad, en su familia y en su comunidad, en su entorno, ¿no? Entonces, mucha atención hacia lo que está ocurriendo ahora mismo con las mujeres de nuestra selva. Muchas gracias, Beatriz. En realidad,
es complicado, ¿no? Existen muchas tradiciones muy fuertes, enraizadas en la selva, que no permiten el paso fácilmente a las mujeres, sobre todo en cuestiones políticas o de gobernanza. Pero bueno, como bien dice, son aspectos que van cambiando. Y tenemos una última pregunta, que tiene que ver más con esta sensación de que generalmente la selva es considerada un espacio para extraer. O sea, la selva no se entiende como un espacio ni como un pulmón del país, sino se entiende como un lugar al cual se le puede retirar y retirar recursos, ¿no? Yo no sé si Wilmer nos podría un poco comentar acerca de cómo sienten ellos la presencia del Estado, o sea, qué se está haciendo mal o qué cosas se podría hacer mejor para evitar que simplemente se vea como un espacio para retirar y no un espacio para entender y comprender. ¿A qué se debe la continua invasión de los taladores en la Amazonía y cree que el Estado es ineficiente ante esos problemas fuera de la capital? Indudablemente, ¿no? La Amazonía, digamos, tiene muchos problemas, no solamente por la cuestión de geografía, que es primero que es accidentada para poder llegar para poder llegar justamente las autoridades, en este caso digamos que recaen los policías, muchas veces es inaccesible justamente por esa cuestión de geografía, ¿no? Entonces, y bueno, justamente, si ni en la misma capital, que es Lima, se siente tan segura, imagínense ahora en lugares tan inhóspitos como es la Amazonía, pues indudablemente sí. Yo quería justamente, para ir cerrando esta cuestión, hacer un par de comentarios, ¿no? Retomando lo que decía Virgilio, retomando lo que decía Beatriz, justamente, primero que el tema amazónico, sobre todo en las escuelas, no se enseña justamente porque, primero que no hay una estructura de historia. Los únicos que de alguna manera han trabajado en estos temas han sido los antropólogos, ¿no? Los cronistas, algunos viajeros por aquí o por allá, y también recién se está poniendo, digamos, el tema de énfasis a través de esas cuestiones pienso yo que es a partir del COVID-19 y también del caso Bagua. Pero justamente es a partir de estas cuestiones que un manejo de información no se podía llegar, digamos, a hacer un buen uso de las comunicaciones, de las noticias que acontecía en torno a esto, ¿no? Y para ir concluyendo mi participación ya, quería recoger lo que dice Gabriel García Márquez en su discurso, ¿no? Y creo que nos describe también, justamente creo que es importante, ¿no? Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres y cada vez más solitarios. Y eso es lo que está pasando en la Amazonía hasta ahora, ¿no? Hasta aquí termino mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias en realidad a todos nuestros expositores de hoy día, a Virgilio Cabanillas, a Beatriz García, a Wilmer Ancón por esta participación. También queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a través del Facebook de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a los que nos han acompañado a través del Facebook del Centro Cultural José Pío Asa, y a todos aquellos que se han animado a hacernos preguntas y tener alguna participación. Para nosotros la Amazonía no es una moda, para nosotros la Amazonía es una necesidad, es un tema
es un tema relevante, es un tema importante, porque es nuestra casa común y queremos cuidarla y queremos que tenga 200 años más, pero de prosperidad, y no entendida la prosperidad o el progreso solamente como el liberalismo, sino justamente como esta posibilidad de compenetrarnos, como bien decía Virgilio, entendernos, comprendernos y hacernos una nación. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a la próxima semana, el mismo miércoles a las 6 de la tarde, para terminar la Amazonía y el Bicentenario con el tema del compromiso, donde estarán invitados algunas asociaciones que tienen participación directa con este sector. Muchas gracias. Buenas noches.